Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Cordial saludo. Ahora nos vamos a enfrentar al cálculo de las multas por infracción ambiental, Ley 1333 del 2009. Proceso sancionatorio ambiental. La ley ambiental es muy dura. Considera que la persona, el infractor, es culpable y él es el que tiene que demostrar su inocencia. Es decir, es a la inversa que la ley penal, que la ley civil, porque acá tú eres culpable de lleno, de entrada. Si te acusan de que cometiste una falla ambiental, como un vertido, como ¿qué les digo yo? Como atentar contra cualquier recurso natural, utilizar los recursos naturales sin autorización. Por ejemplo, las quebradas, el agua es de todos, pero para poder hacer usufructo particular del agua tienes que pedir una concesión de aguas. Si la tomas sin esa autorización, como tú no eres la autoridad ambiental que tiene el dominio de todo el sistema, entonces puedes dejar a una comunidad aguas abajo sin agua, y el agua es un recurso vital, como ya lo dije. Entonces es una falta muy grave ante la ley ambiental. De plano, si hay alguna acusación, una queja o persiste una duda por parte de la autoridad ambiental de que tú eres el causante de esa infracción ambiental, de ese daño a los recursos naturales, te van a acusar y de cuenta de la empresa le toca asumir todos los gastos en demostrar su inocencia. No es como la ley civil, que se presume la inocencia del acusado hasta tanto el Estado no demuestre lo contrario. Acá es al revés. Bueno, entonces el proceso sancionatorio es algo muy complejo. Vamos a calcular solamente una partecita de una multa, porque la multa tiene varios componentes, que son el beneficio ilícito, es cuando yo de ese recurso natural estoy sacando un usufructo de un bien que es un bien público, ya sea un bien público puro, es decir, al que todos tenemos acceso y que no se debe cobrar. Por ejemplo, yo pararme en la calle y cobrar por parquearme, eso es un beneficio ilícito, porque la calle es un bien público y solamente el Estado es el que lo vigila y lo controla. También tendría los costos asociados. Los costos asociados son aquellos costos en los que incurre la autoridad ambiental durante el suceso o daño ambiental que se presentó, exceptuando los honorarios de los técnicos y los desplazamientos, porque son parte de la nómina de la autoridad ambiental. La autoridad ambiental, en un paréntesis, la vamos a llamar, la cabeza es el Ministerio del Medio Ambiente y los representantes en cada región son las CAR, Corporaciones Autónomas Regionales, CAR. Corporación Autónoma Regional, por ejemplo, Corantioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá o Cornare. Entonces, la CAR incurre en unos costos en remediación de los daños ambientales que causamos, por ejemplo, al lecho de un río con un vertido, y le toca traer una planta de tratamiento, un experto, cepas de cianobacterias, bacterias que comen desechos. Todos esos costos son costos asociados y van cargados al infractor, es decir, a la empresa que causó el daño ambiental. Estará también la capacidad socioeconómica del infractor, que para la capacidad socioeconómica del infractor, las empresas están catalogadas por los activos y por el número de trabajadores. Las microempresas son de 0 a 10 trabajadores y pagan el 25% de la multa, o sea, el punto 25, calculamos la multa y el punto 25 sería de ellos. Estarían las pequeñas empresas
Las pequeñas irían de 11 a 50 trabajadores y pagarían el 50% de la multa. Las medianas son de 51 a 200 trabajadores y pagarían el 75% del cálculo de la multa. Estarían las grandes empresas y esas que tienen más de 200 trabajadores y pagan el 100% de la multa, es decir, se multiplica por 1. Entonces, otro componente fuera de la capacidad socioeconómica son las circunstancias agravantes o atenuantes. En los agravantes, como les decía, es atentar contra un bien público puro y un recurso vital como es el agua, dejar sin agua a las personas, ser reincidente. Los reincidentes son personas que sucesivamente han cometido esta falla ambiental, esta u otras, y por eso entran en lo que podríamos llamar una lista negra, que se llama el RUIA, Registro Único de Infractores Ambientales. Es como que estás en la CIFIN. Entonces, la autoridad ambiental consulta si has tenido otro proceso sancionatorio por esta misma falla o por otra falla y entonces ahí te van a multiplicar la multa ya por un factor que te va a aumentar el valor que tienes que pagar. Otras circunstancias agravantes son todas las que involucren residuos peligrosos. Otro componente, y si tienes atenuantes, te van a rebajar. Entonces, un atenuante sería colaborar con la autoridad ambiental, realizar todas las medidas de prevención y control que te ordene la autoridad ambiental, declarar el daño ambiental antes de que seas acusado o antes de que la autoridad ambiental se dé cuenta de que lo hiciste. Por ejemplo, yo hice un vertido de cianuro, vamos a trabajar eso, en una mina que está haciendo un proceso de cianuración del oro, es decir, extracción del oro, y para limpiar el oro, la marmita de oro sale contaminada, es una piedra que tiene incrustaciones de otros metales como el oro falso, cuarzo, otros metales y la misma tierra, y dentro de en la marmita está el oro. Para limpiar el oro de todas esas impurezas se mete en una solución de cianuro, algunos también utilizan mercurio. Y el cianuro y el mercurio son sustancias de interés sanitario, SIS, que son vigiladas y controladas y son prohibidas arrojarlas a los ríos, a las corrientes de agua o cuerpos de agua, porque contaminan y son altamente letales. Entonces, que la mina involuntariamente se le haya ido en el tambor, bidor o caneca donde tiene la solución de cianuro y donde van a echar las marmitas para que ese cianuro se corroa todos los otros metales y inclusive la misma tierra, ¿cómo se dice? La pulveriza y queda el oro no se corroe, que involuntariamente esa caneca se haya volteado y por escorrentía haya llegado a la corriente de agua. Nadie se ha percatado de esa descarga y la misma empresa declara el daño ambiental porque el cianuro es altamente letal, entonces no lo pueden dejar circulando y llame a la autoridad ambiental. Esa es una circunstancia atenuante que da una rebaja de la multa del 40%, menos 40%. Bueno, el otro componente sería la I, es decir, la importancia de la multa. La importancia de la multa es I, es decir, qué tan letal es ese impacto ambiental, qué capacidad de daño tiene el impacto ambiental. Vamos a calcular solamente esta parte de la multa porque es muy largo el proceso y el curso no nos daría para tanto. Y es la importancia. Y traduce impacto ambiental. Es uno de los más importantes componentes de la multa que se deben calcular.
La I tiene unos atributos, y la expresión matemática de la I es igual a 3 veces la incidencia. Esta es la incidencia. La incidencia es la capacidad, la gravedad de la sustancia o del daño que se ha causado al recurso natural, más 2 veces la extensión. La extensión es el área que cubre ese impacto ambiental, más la persistencia. La persistencia nos va a hablar sobre la capacidad de ese impacto ambiental de permanecer en el medio ambiente, es decir, cuánto tiempo se siente ese efecto ambiental. En un gas diremos que cuánto tiempo, mediodía, 2 horas, 3 horas se sintió ese olor en el medio ambiente, 3 días, un mes se sintió el vertido en la cuenca donde se hizo el vertido de cianuro. La reversibilidad, RB nos va a hablar sobre la capacidad que tiene el medio ambiente, el recurso natural, por medio de dos naturales, de revertir el daño ambiental, de que el mismo ambiente, los microorganismos, sean capaces de comer cianuro, en el caso que estamos poniendo. Naturalmente hay unas bacterias que comen cianuro, las cianobacterias, hacen respiración anaeróbica, comen cianuro y producen metano, no respiran oxígeno como nosotros. Entonces ellas metabolizan el cianuro, es algo increíble y existe en la naturaleza. La recuperabilidad es la capacidad que tiene el medio ambiente de regenerarse, pero no por sí mismo, sino por la intervención del hombre. Si es posible hacerlo, si es posible recuperar el medio ambiente a sus condiciones originales a través de medidas de prevención y control. Entonces, para poder calcular toda esta persistencia vamos a hacerlo con un ejemplo. El ejemplo sería un vertido de cianuro de una mina que está haciendo el proceso de limpieza del oro por cianuración. El vertido es puntual. Puntual quiere decir solamente fue un día y fue una vez, porque me faltó aclarar que dentro de la multa, otro componente de la multa es cuántas veces hiciste, cuántos días hiciste el daño ambiental, persististe con la conducta. Eso también te da, el factor de temporalidad te da unos agravantes, que lo hayas hecho varias veces. No, el vertido fue puntual, es decir, el factor de temporalidad aquí sería 1, no incrementaría el valor de la multa. Bueno, fue un vertido puntual, un día, una sola descarga y se descargó demanda química de oxígeno, así se llama los vertidos. Los vertidos de químicos se llama demanda química de oxígeno por cianuro, 135 gramos en un día. Bueno, el cianuro tiene una dosis letal en 50, dosis letal para el cianuro en un promedio de una persona con un peso promedio, de 50 kilogramos, la dosis es de 2 miligramos de cianuro, muere en 1 minuto. Una persona que dijera esto, los de los servicios secretos, los nazis y toda la pastillita que tenían para cuando los iban a coger y ya iban a cantar, quién era aquel que los mandaba, o los secretos más grandes, y se toman la pastillita, era una pastillita de cianuro, porque es un veneno altamente letal. 2 miligramos mata a una persona de promedio peso 50 kilogramos en 1 minuto. Entonces es una sustancia altamente letal y está prohibida arrojarla al medio ambiente. Bueno, ¿qué más componente?
diríamos que la extensión donde se sintió el impacto es de 2 hectáreas. Que se puede, tenemos la incidencia, esta sería la incidencia, IN, la extensión, ahora vamos para la persistencia. Diremos que la persistencia de ese impacto ambiental se sintió alrededor de 3 meses, perdón, de 10 meses. La reversibilidad. El cianuro no se puede revertir, es decir, el medio ambiente, la quebrada donde se vertió, no tiene los medios, los procesos biológicos que tiene esa quebrada, que se dan ahí, no permiten que sea reversible. Por medios naturales no es capaz de revertirlo, no se puede revertir. Y la recuperabilidad, la CAR, Corporación Autónoma Regional, tuvo que traer un biólogo, un experto, un ingeniero biológico que trajera cepas de cianobacterias. Esto es muy costoso, estas cepas de cianobacterias que ingirieran ese desecho para que pudieran revertir el daño ambiental. Y aproximadamente en 3 años, toda esa corriente y ese lecho del río van a estar libres y toda la fauna y la flora, porque es que el cianuro se fija dentro de las plantas, es decir, lo absorben los microorganismos y queda fijado. En 3 años el proceso, el río ya estaría libre de esas cepas de todo ese cianuro, porque las cianobacterias ya se lo comieron. Bueno, entonces vamos a calcular la importancia de la multa. La importancia de la multa, calculémoslo. Para poderlo calcular van a tener que ir a la tabla que lo tomé de metodología de cálculo de multas por infracción ambiental de la página del ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Vamos a ir a la tabla de los atributos de calificación. Dice, tabla 6, identificación y ponderación de atributos. Entonces, en la primera columna nos van a decir los atributos, la intensidad IN, define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección. Entonces, en la siguiente columna le van a dar una valoración. Entonces dice, afectación del bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango de 0 a 33, me da 1. Perdón, aquí me faltó algo. O sea, este vertido es altamente letal y la afectación es de un 80%. Entonces, ¿le podemos dar el 1? No. Si la afectación va entre 34 y 66, nos va a dar 4. Si la afectación va entre 67 y 99, nos da 8. Entonces, la incidencia es igual a 8. Bueno, la extensión, nos dicen que es de 2 hectáreas, entonces dice, cuando la afectación puede determinarse en un área localizada inferior a 1 hectárea, da un puntaje de 1. Utilizar tablas para evaluar los impactos ambientales. Esta metodología se llama evaluación de impacto ambiental por matrices de correlación. Entonces, en esta matriz de correlación nos dice que cuando la afectación cubre entre 1 hectárea y 5 hectáreas le van a dar un puntaje de 4. Entonces, ese es el caso de nosotros, 4. A ver, la persistencia, el impacto se sintió alrededor de 10 meses. Entonces, en la persistencia, si la duración del efecto es inferior a 6 meses, tendríamos 1. No, es superior a 6 meses. Entonces dice,
Cuando es entre 6 meses y 5 años, le damos un puntaje de 3. Bueno, la persistencia, perdón, la reversibilidad ya, tenemos la reversibilidad, no es reversible. Entonces dice que cuando no es reversible, cuando la afectación es permanente, que es lo mismo, le damos un puntaje de 5. Ustedes en dentro del módulo tienen esta misma tabla. Y como les digo, la pueden sacar todas las tablas y todo el proceso está allá en el ANLA por trámites, por metodología de cálculo de multas por infracción ambiental. La recuperabilidad, entonces hay algo muy importante ahí. La recuperabilidad dice que se puede recuperar en 3 años, se puede mitigar, pongámosle así, porque entonces dice mitigar, controlar, no. En 3 años las cianobacterias se habrán comido todo ese desecho y lo pueden revertir. Por eso les expliqué al principio que una cosa era controlar, prevenir y otra cosa mitigar. Las cianobacterias se comen todo el desecho, entonces revierten, lo hacen retroceder. Son unas niñas muy inteligentes. A ese le vamos a dar 3. Reemplazamos, voy a tener que borrar. Reemplazo los atributos para no borrar la fórmula acá, entonces nos queda 3 por 8 más 2 por 4 más 3 más 5 más 3. Entonces allá haríamos 8 por 3, 24. Más 8, 32, más 3, 35, más 5, 40, más 3, 43. Nos dio 43. La importancia de la multa es igual a 43. Dentro de ahí podemos calificar la multa y dentro de sus notas ustedes tienen un problema planteado para que lo resuelvan. Cabe aclarar de que la multa es un proceso antes de colocar la multa. Primero está el pliego de cargos, luego del pliego de cargos también viene acompañado de un requerimiento de la autoridad ambiental. Todas las cartas que les escriban la autoridad ambiental se llaman autos. Ustedes deben mirar al principio el auto. ¿A qué se refiere? Si a una imposición de cargos, si es a un requerimiento. Y apenas miren el principio, auto de imposición de cargos, auto sancionatorio, van a la parte final del auto y miran cuánto tiempo, si tienen recurso de reposición o no. Si tienen recurso de reposición generalmente son de 5 días y con esos 5 días no digamos que se paraliza el proceso, pero ustedes pueden hacer uso de él y decir, qué pena, me equivoqué. Recuerden que un atenuante es reconocer el daño y decir, qué pena, me equivoqué como gerente, yo quiero responder por todos los daños ocasionados en el proceso de cianuración y estamos dispuestos a colaborar con la autoridad ambiental. Atentamente, fulano de tal. Y inmediatamente consigues un experto, un ingeniero que te pueda ayudar y consigues un abogado que te pueda redactar y ayudar en el proceso porque es un proceso penal. Entonces, al contestar ese requerimiento y hacer uso de ese recurso de reposición en los 5 días, te va a dar más tiempo para poder reaccionar porque las multas son muy cuantiosas. Entonces, digamos, vamos en 43. La empresa es digamos que la empresa tiene 55 trabajadores, entonces ¿a qué corresponde? De 0 a 10 micro, mediana es de 11 a 50 y como tiene 53 es una mediana, entonces ¿cuánto va a pagar? Va a pagar el 75% de la multa. Supongamos que los costos asociados y las otras variables que intervienen en la multa sean 0 y solo lo vamos a calcular por la importancia, entonces el valor o la expresión monetaria de I
de ahí la expresión monetaria es esta, es una constante que es 22.06 por el valor del salario mínimo mensual legal vigente por I. Y esta I la vamos a multiplicar por la capacidad socioeconómica. Entonces nos va a quedar 22.06 por el salario mínimo en este momento está en 689,455 por 43. Bueno, entonces tenemos que la fórmula para calcular la I monetaria, o sea, la importancia de la I en términos monetarios es 22.06, que es una constante por el valor del salario mínimo legal vigente por la I. Entonces, la capacidad socioeconómica la vamos a ver ahora. El valor del salario mínimo legal vigente al momento es 689,455 por el valor que nos dio la importancia, que fueron 43. Es una importancia grave. Ustedes tienen unas tablas ahí donde les dan los valores de la importancia. ¿Cómo se califica la importancia? Bueno, la multiplicación nos da 15.209.377.000 pesos. Por 43 nos da 654.003.223 pesos. Cabe aclarar que la máxima multa en el país son 5.000 millones de pesos y ya hay empresas que lo han pagado, o algunas que se han volado, les han puesto la multa y no lo han respondido por ella. La multa no es el valor ya, sino que hay que multiplicarlo por la capacidad socioeconómica del infractor, y dijimos que era una mediana empresa porque tenía 53 empleados. Entonces es una mediana empresa y le corresponde el 75%. Por tanto, 654 millones se multiplica por el punto 75 y nos da 490.502.417. Tiene circunstancias atenuantes. ¿Qué circunstancias atenuantes? Colaborar con la autoridad ambiental y no ser reincidente, y realizó todas las medidas de prevención y control que le ordenó la autoridad ambiental. Entonces eso le da un atenuante valorizado en el 40%, una rebaja del 40%. Entonces multiplicamos el valor de la multa neta por el 40% y nos da una rebaja de 196.200.967 para una multa total de 294.301.450. El gerente, o sea, cuando te llega ya el auto ya de imposición de multas, que es el último proceso, dice: contra este recurso contra este auto no hay recurso de reposición, es decir, no puedes apelar, pero puedes apelar a un acuerdo de pago de acuerdo con tu capacidad financiera. Entonces va el gerente y acuerda, o representante legal, puede ir asesorado de un ingeniero o una persona, un experto, y a la autoridad ambiental se presenta y hace un acuerdo de pago a 60 meses. Entonces, ¿cuál es el valor de la cuota mensual? Son 4.905.024 pesos en el mes, que lo vas a pagar durante 60 meses. La multa, en el momento donde está en litigio, la multa es un costo contingente, que se contabiliza por la cuenta 92, que es una cuenta de orden. En el momento del fallo se cierra contra ella misma, estaba el crédito y estaba el débito. Ingresa se crea una provisión, que la provisión para multas y sanciones es la 2635 al crédito, y va contra el gasto, que es la 539520 en el débito. Ya si hay acuerdo de pago, entonces sería un diferido por la 27, contra la cuenta de bancos. Gracias.
Institución Universitaria Ceipa, educación diferente.